muchísimo calor. Entonces este lunes está medio complicado por tanto calor que hace, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de la política. Como ustedes saben, la política también es una obra de Aristóteles que ha tenido una repercusión importante en la filosofía política de Occidente. Es una obra que está muy ligada a la concepción ética de Aristóteles. Sin Aristóteles, como habíamos visto en sesiones anteriores, la finalidad, el fin de la vida es la felicidad, la eudaimonía, y la ética sirve de alguna manera para alcanzar la virtud. Pues es evidente que su idea de política tendría que ser de una comunidad de estos animales políticos que apunte hacia la felicidad y a la virtud, ¿no? Entonces, la política, sabemos, es por otra parte la marca, la forma de organización y de interacción de los sujetos de una comunidad, marca la idea también de un proyecto común de vida, un proyecto común de existencia que se basa en el reconocimiento del papel y del lugar de cada uno de los sujetos. Por supuesto, esta obra, insisto, va a tener una repercusión importante en la construcción de la, digamos, del nuevo orden que vendrá primero en el helenismo, aunque no, digamos, en la forma inmediata de la construcción de los estados, pero sí creo que tendrá una repercusión importante en la filosofía política que se va a construir en el medioevo, ¿no? Y en los debates. Ahora bien, la reflexión de Aristóteles pues también tiene un eco respecto a la de su maestro, Platón. Ustedes que ya han leído profusamente a Platón, que se lo saben de pe a pa, recordarán que, bueno, Platón dedica varios diálogos al análisis de lo político, ¿no? La política y lo político. El más conocido, porque ahí nos da, digamos, una idea de esta república ideal, pues justamente así se llama así, ¿no? Este diálogo de la república. Y en ese diálogo, que, que consta de varias partes, varias secciones, diríamos que podemos visualizar lo que sería la filosofía política platónica dentro de una concepción evidentemente no partidaria de las formas democráticas, sino una construcción de una utopía, ¿no? De la comunidad como utopía, es decir, como ideal, ¿no? Perdón. Entonces, sabemos nosotros que Platón configura en este diálogo, en la República, las que serían las características justamente de una comunidad ideal bajo este principio de su epistemología, de su planteamiento, que se basa justamente en el orden de la razón. De tal manera que en el estado ideal tendríamos una república piramidal, ¿no? Integrada por al menos 3 sectores fundamentales, ¿no? Lo que sería la base del pueblo, los campesinos, los agricultores, la base productiva, digamos, propiamente, que es la que configura la posibilidad de la sobrevivencia de la comunidad, es decir, cada uno de los órdenes, lo sabemos, en Platón,
implica, bueno, también el cumplimiento de una función determinada que le es asignada por su propia naturaleza. Este orden arquitectónico de la República, del Estado ideal, está dado pues en función de esta idea muy platónica de la naturaleza de cada ser humano, ¿no? Ahorita le concedo la palabra a Mariana. Tenemos también un grupo intermedio, que es un grupo fundamental, si lo pensamos en términos del equilibrio y del mantenimiento de la República, que sería el ejército, la milicia, ¿no? Y a cada uno, por supuesto, de estos capas, ¿no? Le corresponde pues una virtud, ¿no? Tendríamos hombres de bronce, hombres de plata, y en la cúspide el famoso filósofo rey, ¿no? Sobre esto podríamos abundar mucho más, pero simplemente cierro el comentario para hacerle la palabra a Mariano, en el sentido pues de que hay un orden arquitectónico, hay un orden piramidal, hay un orden funcional de la sociedad, y hay una idea pues también de que la política, de que el Estado ideal debería ser gobernado por aquellos que tienen la razón o poseen, digamos, la razón, y por tanto lo único que puede esperarse de ellos es que la ejerzan de acuerdo a su propia naturaleza, no a su excelencia. Adelante, Mariano. Sí, profe, yo quería comentar sobre estas diferencias entre Platón y Aristóteles sobre la política, que sí, como usted comentó, tienen en común la base aristocrática de la forma de gobernar. Pues ahí cambian unas cosas. Yo creo que lo más importante dentro de la diferencia de Aristóteles y de Platón es en la educación, ¿no? Que pues Platón nos va a decir que son desde el nacimiento, los protectores y después el Estado, y pues, no, y pues Aristóteles va a decir que no, que debe ser el Estado, pero no solo una cuestión, no, una cuestión individual, no debe ser una cuestión de el principio de la educación pública como tal, ¿no? Y otra diferencia muy interesante, pues sí, si bien ambos coinciden en instaurar una aristocracia, es más bien quién se dedica a ella y cómo, ¿no? Porque pues si Platón dice que el filósofo es el único adecuado porque es el que tiene el conocimiento y bla, 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 pues Aristóteles nos va a decir que a través de la educación ese conocimiento puede ser administrado para que a través de la educación pues cualquiera pueda acceder a cualquier puesto si tiene la voluntad y si tiene las virtudes necesarias para ello, ¿no? Y yo quería decir esto porque me acordé ahorita de eso. Sí, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, Mariano. Aquí pues habría que partir de que también la concepción de la política en Platón y en Aristóteles difieren también, primero sobre la base realista de Aristóteles, ¿no? Que sí liga este asunto de la formación política a la educación, a la formación, digamos, para la ciudadanía en algún sentido, pero también en el reconocimiento de que hay una pluralidad de formas de gobierno, ¿no? Es decir, que hay formas, digamos, que quien verdaderamente quiera conocer de política tiene que conocer la diversidad de las formas de gobierno, la diversidad real, vaya, que la política es una actividad concreta que supone también un conjunto de intereses diversos, diversas formas de asociación, y de hecho nos va a hablar de que cada uno de estos, digamos, modelos, por así decirlos, o tipos, ¿no? O categorías, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, tiene sus versiones, digamos, positivas, y cuando no se cumplen los parámetros, pues entonces afloran, digamos, las consecuencias negativas, ¿no? O lo que él llama algo así como las formas degradadas de los modelos, ¿no? Ya lo estaremos viendo. Pero sí, Platón evidentemente defiende una moral aristocrática. Todavía estamos en el contexto de la polis ateniense, pero decíamos en sesiones pasadas que el tiempo de Aristóteles es otro, ¿no? El kairos histórico, decíamos, es otro. Y Aristóteles, pues, es testigo también de toda esta modificación del mapa político
de la región asiática, ¿no? De la región de lo que sería, bueno, pues la parte Persia, Grecia y toda esta región que luego va a expandirse a través del helenismo impulsado por Alejandro. Entonces, también veamos otro punto. Aristóteles de alguna forma, como en todo, no deja de ser un profundo observador, un ¿cómo decirlo? No un coleccionista, se me fue la palabra que yo la tenía, un clasificador, pues, de alguna forma, alguien que va a estudiar los diferentes, así como estudia la naturaleza, es lo que, lo que quiero señalar, así con ese detenimiento también va a estudiar las diferentes formas de gobierno y sus características y sus particularidades y va a dar notas descriptivas sobre eso, ¿no? Sobre cada una de las formas de gobierno. No sé si volviste a hablar, a levantar la mano, Mariano, o era que estaba así anteriormente. No, sí, la volví. Bueno, pues adelante con tu comentario. Sí, es que me acabo de acordar con lo que dijo, que otra cosa que podemos diferenciar con Platón es que Aristóteles, al partir de la realidad, pues él nos va a decir que, a diferencia de Platón, que la legitimidad se la da primero al pueblo, pues Aristóteles nos va a decir que la realidad, pues a partir de las necesidades del pueblo es la que le da la legitimidad pues a cualquier tipo, que él lo describe muy bien, ¿no? Aquí hay que diferenciarlos porque cualquier tipo de gobierno cubre distintas necesidades, y yo creo que lo pone muy bien en el ejemplo de las monarquías que cumplen ciertas necesidades culturales, pero no cumplen las necesidades de libertad de algunos ciudadanos, mientras que la democracia es al revés. Al cambiar la cuestión cultural, da una cuestión más a la libertad, pero eso es yo creo que es la principal diferencia entre los dos, que la legitimidad, aunque en Platón y en Aristóteles es el pueblo, viene de distintas partes de él, ¿no? Porque uno del mismo pueblo y Aristóteles pues de las necesidades de ¿no? Sí, entonces, sí, exactamente, ¿no? Tú mencionaste algunos términos que son importantes en función bueno, de la teoría política, ¿no? La legitimidad, la legitimidad es una categoría política importante, junto con la de legalidad, la de la legalidad, pero la legitimidad de las formas de gobierno que está dada, pues, por la naturaleza de ese ejercicio de gobierno y por los fines de ese ejercicio de gobierno, o sea, los fines de la política. Aún y hablemos, por ejemplo, de formas monárquicas o democráticas u otras formas, finalmente siempre recordemos que Aristóteles es el filósofo de los fines, ¿no? De las finalidades. Cada uno de estos modelos o formas de gobierno tiene una finalidad y esta finalidad siempre es concreta y de alguna forma, ¿sí? Evidentemente para que se sostengan estas diferentes formas de gobierno deben de tener cierto consenso de la base material de los pueblos, ¿no? Justamente de estas sociedades que se analiza. Yo lo que quería decir hace ratito es que el gran espíritu naturalista de Aristóteles también se proyecta en espíritu clasificatorio de las formas de gobierno en la política. Y recordemos también que si para Aristóteles el ser humano por naturaleza es un sum político, un animal político, pues entonces resulta fundamental para los propios fines de su naturaleza desarrollar las mejores formas de convivencia posible. Ahí donde pues pensemos, y esta es una proyección interesante al presente, la forma en que una sociedad se gobierne debe ser aquella que posibilite el máximo de posibilidades, digamos, no tanto, no voy a decir de libertad, sino de realización
de ese animal político, ¿no? Esto es importante, ¿no? Es decir, el Estado, la comunidad política, debe tratar de que el ejercicio práctico del gobierno apunte justo, al desarrollo de la virtud, ¿no? Es decir, que tenga una naturaleza ética, digamos que a pesar de las diferencias, Aristóteles no deja, y de las formas obviamente tiránicas de las que nos puede hablar y demás, Aristóteles jamás desvincula la necesidad de la política de la ética, digamos. Entonces está esta parte que decíamos de lo ético político. Estas ideas van a tener una repercusión importante, insisto, en todos estos debates que se darán, sobre todo entre el siglo XII y el siglo XIV, ya en plena decadencia de la escolástica, ¿no? Ya, o cuando están estas partes, digamos, esto lo que se conoce como la disputa de las investiduras, ¿no? Que va, que traerá después, bueno, el otoño de la Edad Media y la emergencia de los humanismos. Entonces, este es un punto importante. Sí, Gabriel, adelante. Sí, profesor. Este, es que recuerdo que bueno, en las primeras páginas de la política hay una sección en la que Aristóteles habla de la primacía de la comunidad, incluso antes de la propia familia. Y si nos quería preguntarle si eso tiene que ver con la propia concepción de Aristóteles del ser humano como un animal político. O sea, si el ser humano es animal político, entonces la comunidad política es como la forma de organización primordial o elemental de todos los seres humanos. Y también le quería preguntar de otra cosa, de cuestión de términos de traducción. En la edición que tengo, ahí hacen, bueno, un comentario acerca de cómo a veces se suele utilizar el término de sum politikon, como se traduce como animal político, pero ahí lo traducen como animal cívico, en el sentido de que está relacionado a ser ciudadano o estar dentro de una civilización que que se organiza dentro de cierta forma de gobierno, cierta organización política. Bueno, pues primero sí, el hombre, recordemos, desarrolla su actividad de acuerdo a su naturaleza. Y en este caso sí, para Aristóteles existe una primacía de la comunidad que es la que le da sentido a todo lo demás, ¿no? Incluido, por supuesto, la familia, ¿no? Hay una primacía de la comunidad sobre eso, de los fines de la comunidad, es decir, de los fines de la asociación. De tal manera que en la familia, recordemos, lo dice, se reproduce el orden, digamos, a esa escala, la escala familiar, se reproduce el orden que priva a priori, digamos, en la comunidad política, ¿no? Es decir, hay una autoridad, hay un orden jerárquico, hay determinados fines específicos, hay, digamos, de tal forma que la familia no puede pensarse como autónoma a los fines de esa misma comunidad política, ¿no? Y lo segundo, que señalabas, de la traducción del sum politikon o el animal cívico. Pues no, yo creo que no hay gran contradicción, ¿no? Este, lo que dice, o lo que está diciendo de muchas formas Aristóteles, es que, bueno, que la naturaleza del ser humano es justamente comunitaria o política, es decir, que el ser humano no puede ser sino pensado como parte de una colectividad y no aislado por sí mismo. Es decir, que solamente adquiere su verdadera dimensión en la comunidad política, que es su medio y es su instancia de realización. Y de ahí, pues, si le decimos
al animal político, ¿no? Un animal cívico, bueno, pues así utilizando el término latino, pues tampoco estamos fuera de las finalidades, ¿no? La naturaleza política exige, pues, que una, para la verdadera, digamos, el verdadero desarrollo de esta naturaleza política, pues exige una formación en esta virtud ciudadana. Se decía en el comentario anterior de la importancia de la educación y de la formación, de esto que sería la formación para la ciudadanía. ¿Para qué? Pues justamente para dar sentido a esa vida política, ¿no? Yo lo que sostengo aquí previamente es que seas, llámese animal político o animal cívico de la civitas, más bien el término latino, en cualquier caso, el sujeto, bueno, el antropos, debe contribuir a los fines superiores de esa comunidad política o de esa civitas en la que vive, ¿sí? De acuerdo a, al modelo de sociedad donde vive y dando lo mejor de sí, ¿no? Esto no está reñido, insisto, con esta idea de que la aspiración del ser humano en cualquier orden político es de alguna forma la vida buena, ¿no? La, 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 la felicidad, ¿no? El problema de la existencia real de esta diversidad de las formas y los tipos de gobierno es que, bueno, los seres humanos no se ponen fácilmente de acuerdo acerca de cuál es justamente el modelo adecuado de la vida buena, ¿no? Que va a posibilitar la esfera de la realización de la comunidad. También hay que señalar, Aristóteles lo hace de cierta forma, que los seres humanos no necesariamente piensan de manera universal, sino piensan también en función de sus intereses. Eh, entonces, bueno, le cedo la palabra a Gabriel antes de continuar. Sí, es que le iba a preguntar, bueno, si entonces Aristóteles describe, bueno, más bien define al ser humano como animal político, también admite, o bueno, diferencia las organizaciones de otros seres vivos o las clasifica como no políticas, en el sentido de que son naturales o no son fruto de un consenso, sino que meramente siguen la inercia de su naturaleza. De su propia naturaleza. Bueno, aquí hay una diferencia importante. Pues un político es sobre todo un animal racional, ¿no? Se puede ejemplificar, ¿no? El tipo de la sociedad de las abejas o de las hormigas o de otros animales, ¿no? Donde cada uno cumple su función. Pero pero aquí hay una cuestión importante que tiene que ver con la ética, ¿no? Que es el asunto de la voluntad. La comunidad se construye sobre la base de la voluntad y de la acción de los sujetos, ¿sí? O sea, no es un determinismo de alguna manera biológico, porque si la comunidad política solamente se sustentara por el determinismo biológico, la mera necesidad de sobrevivencia, entonces la comunidad no prosperara más allá de eso, ¿no? De la simple sobrevivencia. Y lo que hace la comunidad política es fundar justamente la ciudad y fundar y desarrollar la cultura y construir la civilización. Es decir, que los fines de la comunidad están dados más allá del mero acto de sobrevivencia básica o de la satisfacción de las necesidades básicas de un ser humano, ¿no? Las miras son mucho más altas, ¿no? Sí, Mariano, adelante. Ah, sí, yo quería comentar porque me acabo de acordar de otra cosa. En Aristóteles, que era el papel de la cultura y la ética dentro de su visión de la política, ¿no? Que a diferencia de Platón, que consideraba la cultura de lo popular, de la clase más baja, como algo aberrante o que no era deseado, pues con el famoso el caso de los poetas, pues
Aristóteles nos va a decir que a través de la cultura se ejerce pues la virtud, ¿no? Pero no de una manera individual, sino de una manera colectiva. Y porque dice, no, pues a través de los hábitos y las costumbres que viene siendo toda la cultura, Aristóteles nos va a decir que se va desarrollando la práctica de la virtud dentro de una civilización tal, ¿no? Y yo creo que ahí está la principal diferencia entre Platón y Aristóteles, porque si ponemos la cultura y la educación como principal diferencia entre ellos, vamos a ver que aún entre el mismo estado aristocrático que propone, pues no es el mismo el trato hacia los escaños más bajos de la pirámide, ¿no? Que pues si bien Platón lo planteaba que para lograr la perfección tienes que hacer el bien y nada más dedicarte a una cosa, pues Aristóteles no, nos va a decir que a través de la cultura y la costumbre, pues se puede llegar a una virtud colectiva, que si bien nunca se va a estar exenta de los fines individuales, sí es una forma de transformar un estado. Así es, ¿no? Y Aristóteles, ahorita le cedo la palabra a Gabriel, y Aristóteles siempre va a reconocer que justamente esta diversidad de las formas de organización de los modelos de la política tiene que ver con, con la naturaleza de los integrantes de estas sociedades, ¿no? Con los intereses, es decir, la política es una actitud ligada a intereses materiales, concretos, específicos de los seres humanos, ¿sí? Reconoce eso en una sociedad que en principio es una sociedad diferenciada socialmente también. No estamos hablando de una, pero que sin embargo, de una sociedad igualitaria, pero que sin embargo puede aspirar en términos generales a fines superiores, ¿no? A fines superiores, de tal forma que digamos, la vida de la sociedad puede aspirar, digamos, quizás no tanto a la felicidad, pero sí a la justicia, quizás podríamos decir eso, ¿no? Este, eh, Entendiendo pues que, dado que estamos hablando de sociedades humanas, con sus contradicciones, con sus límites, con sus contrasentidos, plantear, por ejemplo, como Platón, una sociedad idealizada, no sirve de mucho para entender el verdadero funcionamiento de la política. Gabriel. Entonces, si debemos pensar el ser humano dentro de, bueno, inserto dentro del contexto de una comunidad política, entonces este ser humano, bueno, este colectivo, más bien, al convertirse en ciudadanos dentro de cierto estado, ahí, es que estoy tratando como de asociarlo con categorías actuales, por ejemplo, cuando Aristóteles habla de ciudadano, me recuerda a esta categoría jurídica que tenemos de persona. O sea, que la persona tiene ciertos derechos y ciertos deberes en relación con el estado al que pertenece. Entonces, el ciudadano sería como que tiene ciertos deberes para con la comunidad y también ciertos derechos que son protegidos por la misma constitución de la comunidad misma, que, es decir, que no se puede pensar al ciudadano sin la sociedad que está detrás y sin la organización política en la que está inserto. Vaya. Sí, así es, yo coincidiría en su comentario. ¿Alguien más que quiera dar otra opinión? Si no, para seguir avanzando un poquito, voy a leer parte, no todo. Este día tengo dos traducciones de la política. Una es esta de editorial Istmo, de una edición de Pedro López Barja de Quiroga y Estela García Fernández, pero me llamó mucho la atención el estudio introductorio, de que le den nada más una partecita chiquita, primero por el título, y luego por lo que dice. Entonces voy a leer una parte y luego
Entraré en el estudio introductorio también de Alianza, también de la otra traducción que tengo. Pero bueno, dice así, para la inmensa minoría, fíjense, para la inmensa minoría. Vean el juego de palabras, a ver qué, después de que lo lea, a ver qué opinan, ¿no? En este asunto de lo que significa entender la verdadera naturaleza de la política, ¿no? Y si existe, un poquito Mariano lo dijo, o Gabriel, no me acuerdo, tanto en Platón como en Aristóteles hay el resabio aristocrático, definitivamente, ¿no? Y y si se puede captar la verdadera esencia de la política, ¿no? O si se ha captado la verdadera esencia de la política, para empezar en el modelo democrático, ¿no? Para la inmensa minoría, la política de Aristóteles. Y empieza con un parágrafo de Cicerón, del Bruto. ¿Quién hay de estilo más rico que Platón? Dicen los filósofos que así hablaría Júpiter si hablara en griego. ¿Quién con más fuerza que Aristóteles o más dulce que Teofrasto? Hasta ahí les. El hombre, en cuanto a Homo faber, o sea, un hombre que hace, que trabaja, que transforma, tiende a aislarse con su obra, a decir, abandonar temporalmente el terreno de la política. La fabricación, poiesis, la elaboración de cosas, la fabricación como diferenciada de la acción, praxis, por una parte, y del puro trabajo, por otra, es realizada siempre en un cierto aislamiento de las preocupaciones comunes, tanto si el resultado es una muestra de pericia manual como una obra de arte. En el aislamiento, el hombre permanece en contacto con el mundo como artífice humano, solo cuando es destruida la más elemental forma de creatividad humana, que es la capacidad de añadir algo propio al mundo común, el aislamiento se torna inmediatamente insoportable. Con esta vigorosa defensa del hombre creador, el Homo Faber, ¿sí? Hannah Arendt, en un texto muy famoso que seguramente verán a lo largo de la carrera o en alguno de los cursos de la carrera, Hannah Arendt desvelaba una de las claves del totalitarismo que aniquila toda iniciativa humana, aísla a la persona y le exige una lealtad absoluta, incondicional e irreflexiva a ese individuo aislado, sin amigos ni lazos familiares, cuya única razón de vivir consiste en su pertenencia al partido, así con mayúsculas, y deshumanizado porque ni debe ni puede aportar nada al movimiento de masas en el que está inmerso. Debemos añadir, para completar la descripción arendtiana, la ambición del dominio mundial más allá de las fronteras de un estado particular, la expansión para someter a nuevos grupos humanos y nuevos territorios. Aristóteles no era, en este sentido, un pensador totalitario. No se daban, en primer lugar, las condiciones históricas, esto que hemos nosotros señalado del kairos histórico. La polis, como veremos más adelante, no es un estado cuya existencia necesita el totalitarismo como requisito previo, aunque luego lo trascienda e incluso lo socave y lo destruya. En el mundo griego antiguo, en segundo lugar, las masas no existen, de modo que no habría podido tener lugar los sacrificios humanos en forma de purgas, asesinatos, deportaciones que todo totalitarismo comporta. Por esta razón, entre otras, Popper está equivocado al situar en el mismo plano a Platón y el totalitarismo moderno. Y esto es un texto que no sé si conozcan, a propósito de la mención que se hace aquí en el estudio introductorio, que el texto de Karl Popper, que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, donde ubica, por ejemplo, sobre todo a Platón, como de alguna manera una especie de filósofo del totalitarismo, ¿no? Particularmente cita el modelo de la república, el modelo utópico de la república como un antecedente de alguna manera de una sociedad totalitaria, ¿no? De una sociedad controlada bajo un parámetro de ideas y de conductas totalitarias. Popper estaba equivocado pues a situar en el mismo plano Platón y el totalitarismo moderno. Nada más termino esta parte, Mariano.
El totalitarismo requiere una ingeniería social para que la polis, en modo, para la que la polis, perdón, en modo alguno estaba capacitada. Los proyectos utópicos radicales siempre se refirieron a grupos pequeños, ya fuesen los guardianes platónicos o los ciudadanos aristotélicos. Y aquí también el estudio está haciendo énfasis en algo muy, muy importante, que tanto en la Atenas platónica como en la Macedonia aristotélica, ¿no? Ya estamos hablando de una comunidad política que siempre ha estado limitada por las propias condiciones, ¿no? Del ejercicio de la posibilidad de la ciudadanía y por un modelo cuya base se sustenta en el esclavismo. Estamos hablando de sociedades, pues, incluso la más democrática o el más democrático de los tiempos de Atenas es sobre la base de una sociedad esclavista. De ahí, pues, que hay que hacer esa aclaración. Y la segunda también importante, no hacer del pensamiento, ni del pensamiento platónico ni del pensamiento aristotélico la base de modélica de una sociedad totalitaria, ¿no? Con proyecciones a lo totalitario. Sí, adelante, Mariano. Sí, profe, yo quería mencionar dos cosas muy interesantes, que era lo que mencionó al inicio sobre la inmensa minoría y sobre una cuestión del totalitarismo en la antigüedad. Lo primero sería que la inmensa minoría pues es la aristocracia, porque ellos siempre, parte de su actividad es meramente política para perpetuar a través de las leyes pues el modelo de la aristocracia. ¿Por qué? Pues porque como si Platón nos los va a decir que la mayoría, o sea, el pueblo está buscando nada más, no participa en la política porque está buscando su sustento nada más, o seguir existiendo nada más, pues Platón nos va a partir algo parecido, ¿no? Nos va a decir que no participan porque sus actividades, pues no les dan tiempo para participar, y solo cuando sus intereses se ven afectados, pues participan por necesidad, no por gusto. Y la otra cosa que quería mencionar es que pues los estados por más, si vemos en la antigüedad, los esclavos eran como un ganado, pero con un valor mucho más grande. Y siempre iban a existir en la antigüedad. En la Edad Media, pues cambiaron de denominación, de otra cosa, pero en la antigüedad siempre nos vamos a encontrar. Y algo muy interesante que rescatamos sobre el totalitarismo, usted ahorita que mencionó a Hannah Arendt, me acordé de algo bien interesante, era que pues el totalitarismo se maneja a través de simbolismos y cuestiones culturales, porque no trata, así como trata de convencer económicamente pues a una oligarquía, pues culturalmente se va sobre la base, ¿no? Porque pues a diferencia de la antigüedad, pues en la modernidad, pues ya la base cultural, la base del pueblo, tiene más peso que la oligarquía, no por términos económicos, sino porque pueden sumar más votos, así de simple. Y si bien lo podemos ver en el caso de Alemania, ¿no? A través de la cultura trataron de analizar no solo la cuestión de Platón, sino los modelos no occidentales, a través, por ejemplo, la famosa búsqueda de la Nenerve, ¿no? Que llegaron hasta el Tíbet y todo para justificar culturalmente la superioridad de eso, pero no por una mera superioridad de raza, sino por una cuestión cultural para convencer al pueblo pues, de que votaran por ellos, así de simple. Y esto no solo lo vemos en esto, ¿no? En el fascismo nada más. No, también pues en las monarquías, lo vemos después de la Revolución Francesa, que ya no se enfocaban tanto a una cuestión de convencer a la oligarquía, sino que sus súbditos vivieran bien, en el caso del Segundo Imperio Alemán, de que pues, mientras vivieran bien, pues iban a continuar prestándole el trabajo voluntariamente al Kaiser. Y así yo creo que esto es lo más importante de Hannah Arendt, pero con la influencia de Aristóteles, ¿no? Bueno, sí, son algunas proyecciones, ¿no? Por supuesto, son muchas cosas las que se puede decir
la filosofía política de Hannah Arendt y del debate que introduce en el análisis de la política y en particular de las formas que toma el autoritarismo en el siglo XX y de la argumentación sobre la cual se construye ese autoritarismo, ¿no? Ese ejemplo que usted plantea, ¿no? De todo lo que sucede, por ejemplo, con el ascenso del fascismo, el nacionalsocialismo y demás, bueno, pues tiene su origen desde desde el romanticismo incluso, ¿no? En el caso de Alemania, ¿no? Y tiene que ver pues con este asunto del espíritu y del pueblo, y etcétera, etcétera. Entonces es un buen eje de análisis. Continúo porque si no, jamás acabaré, ya me conozco. Bueno, entonces, la recomendación también, quizás lo vean en algún momento dado, el texto de Popper, es un texto clásico, La sociedad abierta y sus enemigos. De aquí que estaría Popper hipostaseando la superioridad axiológica y política de la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno, y también estaría juzgando ciertas posturas de la filosofía política platónica y aristotélica como filosofías conservadoras, ¿no? Como filosofías del mantenimiento del status quo o filosofías legitimadoras de estructuras, en este caso autoritarias, del poder, ¿no? Popper estaba equivocado, decíamos, al situar en el mismo plano a Platón y al totalitarismo moderno. El totalitarismo requiere una ingeniería social para que la polis no alguno estaba capacitado. Los proyectos utópicos radicales siempre se refirieron a grupos pequeños, ya fuesen los guardianes platónicos o los ciudadanos aristotélicos. Y ya señalamos por qué. Es verdad, sin embargo, que algunas derivaciones de Aristóteles mueven a la sospecha. A su entender, por ejemplo, cito aquí la política, tampoco debe pensarse que cada ciudadano se pertenece a sí mismo, sino todos a la ciudad, porque cada uno es parte de la ciudad y el cuidado de cada parte se orienta al cuidado del todo. Libro octavo, 1.4, 1.337 a 28-29. Una conclusión que a nosotros nos parece tajante y ominosa, dice, pero que pudo ser interpretada, y así lo hicieron los pensadores florentinos en el siglo XV, como máxima expresión del ideal patriótico, ideal compartido por muchos otros a lo largo de la historia, hasta que la aceptación de los derechos humanos como irrenunciable vino a poner límite a esta desmesurada exigencia de lealtad y sacrificio de cada persona en beneficio de la comunidad o de la patria. Pese a, y bueno, y esto es prácticamente uno de los principios fundamentales cuando hablamos de los estados totalitarios, ¿no? Pese a frases como esta y otras que podrán citarse, la reflexión de Aristóteles no gira en torno a masas. Recordemos que no podemos dimensionarlo de esa forma, ¿no? Y tenemos que entender el contexto. La reflexión de Aristóteles no gira en torno a masas, individuos deshumanizados y aislados, sino que su anclaje es la vida en común de una minoría como parte del desarrollo hasta alcanzar la perfección de la capacidad moral del ser humano. Por eso yo decía que la vida política es la expresión de ese potencial moral del ser humano, ¿no? Que al mismo tiempo es un medio de autorrealización. Aristóteles, como digo, no es un pensador totalitario, e incluso en algunas ocasiones podría parecernos más bien democrático. Veamos este argumento. Al menos él no compartía la opinión de su maestro Platón, partidario de reservar la política a una reducida minoría de sabios. Aunque sí, antes de que lo digan, Aristóteles no reconoce a los esclavos en su dignidad humana, mucho menos política, ¿no? Sino más bien los esclavos son una herramienta viva, ¿no? Dos argumentos adujo Aristóteles para refutar la célebre imagen platónica del rey filósofo. Sobre todo veas el libro tercero de la política.
y en la Metafísica, el libro segundo. Primero dijo que para juzgar un plato puede interesarnos más la opinión del comensal que la del cocinero, o si se trata de una casa, la del que vive allí vive tanto o más que la del arquitecto. Esto no quiere decir que le diese el mismo peso a todos los puntos de vista, pero al menos consideraba que merecía la pena detenerse a examinarlos para adoptar los mejores de entre ellos. La doxografía se convierte en un rasgo metodológico característico de los aristotélicos, quienes comenzaban a menudo sus obras exponiendo las opiniones de autores presentes sobre la cuestión que querían investigar. Eso que ahora en investigación justamente se llama el estado de la cuestión, ¿no? Platón había defendido en alguna ocasión una idea similar. El fabricante de objetos tiene solo una creencia correcta, mientras que únicamente el usuario tiene conocimiento, episteme. Ahora bien, lo que en Platón es incidental y secundario, Aristóteles lo convierte en un auténtico criterio epistemológico. Segundo argumento, para Aristóteles tiene mucha importancia a la que le podemos denominar teoría de la sumatoria. Aunque individualmente considerados, la preparación y los conocimientos de las personas del común en las ciudades no alcancen un gran nivel, entre todas pueden, deliberando, tomar decisiones mejores y más acertadas que un político experto que actúe solo, quien por añadidura resulta más fácilmente corrompible. Gracias a este alegato a favor de una política en la que participan las personas corrientes y a sus argumentos en defensa de la opinión de la mayoría, Aristóteles, el defensor de la esclavitud natural, subrayo esto, de la inferioridad del bárbaro, que será otro prejuicio, ¿no? Y otra categoría cultural que está presente, ¿no? To barbaroi, los bárbaros son los sin cultura. El defensor de la inferioridad del bárbaro y de la posición subordinada y obediente de las mujeres, que ese es otro asunto también que atraviesa esa reflexión, ¿no? El que no aparezcan las mujeres como sujeto de derecho, ¿no? Y la posición subordinada y obediente de las mujeres ha contado con las simpatías de muchos modernos que lo prefieren al totalitario o reaccionario Platón. Las semejanzas, con todo, que encontramos entre maestro y discípulo son mucho mayores de lo que este contraste podría hacernos pensar. Si bien Aristóteles rechazó la teoría de las ideas y dio cierto peso a las opiniones del acervo común, nunca se acercó verdaderamente a las posturas relativistas de Protágoras, a quienes le parecían carentes de sentido las preguntas socráticas: ¿qué es el bien? ¿Qué es la virtud? Si no iban referidas a una persona concreta o a una ciudad determinada. Lo que es bueno para el hombre sano no necesariamente lo es también para el enfermo. La virtud de una ciudad no es la misma en la paz y en la guerra. Aristóteles se mantuvo fiel al intelectualismo socrático y, rechazada la teoría de las ideas, tuvo que establecer un nuevo criterio ético que él situó en la figura del hombre valioso, por cuanto que él mismo es la medida del valor, el espodaios. El espodaios es el hombre que inspira confianza por sus trabajos, aquel al lado del cual se respira seguridad, aquel al que se puede tomar en serio. Así vemos que la definición de virtud que Aristóteles nos propone depende directamente del criterio de este hombre abstracto. La virtud, dice Aristóteles, la virtud es una disposición que consiste en el justo medio relativo a nosotros, el cual está determinado por la regla recta, tal como lo determinaría el hombre prudente, donde el hombre prudente es frónimos, que equivale aquí a spoudaios. Es un criterio puramente aristocrático, pues solo de una reducida minoría puede decirse que sean hombres valiosos. Bueno, aquí abro a comentarios, Gabriel y luego Mariano. Sí, bueno, quería relacionar lo que había mi compañero Mariano comentado acerca de cómo para Platón en la educación que tiene que darse por el Estado para que los protectores o los guardianes sean pues útiles en su función
y que los gobernantes adquieran estos conocimientos y buen juicio, pero en la medida en que desde un principio ya se les considera virtuosos por naturaleza en comparación con el resto de los ciudadanos. Es interesante cómo Aristóteles permite esta posición en la que, si bien es cierto que su concepción de la virtud sí es aristocrática, lo concede como una disposición, y entonces si es una disposición es una elección, y si una elección entonces es un ejercicio, un hábito. De ahí que no es que un hombre sea de manera innata virtuoso o no virtuoso, así algo así como una expresión de su naturaleza, un sentido de jerarquización de la humanidad, sino que el hombre, a través de sus acciones, sus decisiones, ejercita la virtud. Entonces, ahí es como una concepción distinta de la virtud que se traduce en la concepción distinta de la política de cada uno de ellos. Así es, ¿no? Entonces hay esta cuestión de que la virtud puede construirse, es decir, la construcción de esta idea del sentido ciudadano, el sentido comunitario, el sentido político, la importancia de esa formación y de esa conciencia, ¿no? Sí, Mariano. Sí, pues yo quería comentar algo muy interesante sobre el papel de la ética pues, en la política y cómo usted bien lo dijo, ¿no? Que se introduce una moral colectiva y se diferencia a los virtuosos de los bárbaros. Y eso que dice, ¿y por qué se diferencia de los bárbaros y ambos, según ahorita diríamos, ¿no? Cuestión, a diferencia de la antigüedad, que los dos tienen cultura, pero decir que los bárbaros no son virtuosos porque no ejercen el control sobre sus pasiones, ellos nada más lo hacen por necesidad o por gusto. Y Aristóteles pone el caso de los persas, que nada más hacían la guerra por avaricia o por otra cosa, o por poder, pero no lo hacían para perpetuar una cuestión cultural, cosa que los griegos, él mismo lo compara, ¿no? Después va a decir que la cuestión helenística pues se implanta a través de los demás. Pero lo que quería llegar es de que esta cuestión de civilización y barbarie se da a través de que se impone una cuestión ética, a través de una moral colectiva, para decir, los demás no tienen la moral y nosotros debemos de juzgarlos como lo que son. No son inferiores porque no introducen estas cuestiones éticas y no se dejan llevar. Es lo que diría Aristóteles, nada más se dejan llevar las pasiones, pero no tienen cultura porque no tienen la costumbre de esto. Y tiene un desarrollo muy importante, ¿no? Porque si lo vemos en la cuestión de la escolástica, pues sería como, pues ahora sí que canonizaron y le hicieron un santo, nada más le pusieron, no, pues que nuestra religión impone estas cuestiones morales y éticas, y por eso Se me cortó, no sé si se les cortó a los demás. Ahorita que estaba hablando Mariano. Sí, yo también dejé de escucharlo. Mariano, ¿nos escuchas? ¿No? De repente se cortó, ¿no? Probablemente es que fue el internet. sí, profe, perdón, es que mi internet está fallando. A ver, sí, cierre la idea porque la última parte... Sí, nada más quería cerrar esta idea porque este pensamiento aristotélico de introducir la moral y la ética pues, también se iba a desarrollar, ¿no? En la modernidad con la colonización y esto de ver a los demás, pues, con esta cuestión de las pasiones y la moral para decir, pues son inferiores porque no se, en el caso de Aristóteles lo diría, ¿no? No se controlan, no ejercen, nada más se guían por las pasiones y no ejercen una virtud. Ese es un punto importante, ¿no? De que la adquisición de la condición de ciudadanía supondría también
este autodominio o este dominio de las pasiones, ¿no? Y este equilibrio entre la necesidad propia y la necesidad de la comunidad. Sí, Gabriel. Bueno, sí podemos ver este paralelismo de Aristóteles en cuanto a la cuestión de eh, diferenciar a los bárbaros de los ciudadanos en cuestión de una juicio de valor, ¿no? Es que los bárbaros no son virtuosos porque no dominan sus pasiones y demás, por lo tanto no tienen cultura. Este, pero bueno, en el caso ya de la colonización eh, del mundo moderno, también tenemos que mencionar esta cuestión de la, pues, de la influencia de la religión judio-cristiana, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los españoles, no solamente nos veían como bárbaros por nuestro comportamiento, sino por no ser de Dios, digámoslo así. O sea, por no tener alma. Entonces, vaya, el pensamiento del cristianismo está ahí, también tiene su influencia, nada más quería mencionar eso. Y la otra cosa, nada más para que me quede claro, la defensa que hoy resultaría bastante polémica de Aristóteles de la esclavitud natural, de la inferioridad de los bárbaros y de la subordinación de las mujeres, es más que nada un reflejo de su cultura y de su periodo histórico, pero que se va a enlazar con el resto de su teoría política. Pues sí, sí, es un reflejo de su tiempo. No deja de ser aristocrático, ¿no? No deja de ser, ok, no hay problema, somos, y evidentemente, ahorita que estás hablando, Gabriel, ahorita que estás hablando, me recordaba esto del juicio de lo civilizado y lo bárbaro, ¿no? De la visualización justamente y la justificación de la conquista, ¿no? Que incluso va a ser diferente a cómo luego se plantea el helenismo en sí mismo, ¿no? Pero lo bárbaro es, sí, lo sin cultura, y entonces sobre lo bárbaro, en todo caso, lo mejor que puede suceder es la colonización, de tal manera que esa colonización enriquece la vida no solamente la vida material, ¿no? Sino la vida espiritual, digamos, o la vida política de aquel que antes de la colonización era el bárbaro, ¿no? Y ahora ya digamos entra en esta condición de la política, ¿no? Entra en esta condición de la civilización, ¿no? De lo que implica la civilización. Bueno, estaba en esto, nada más que ahora sí que los comentarios ahí como que me sacaron de onda, ¿no? Pero creo que eso tiene mucho eco, ¿no? Mucho eco, esas ideas tienen mucho eco justamente en toda la reflexión política, por ejemplo, en el caso de la colonia, pues, el colonialismo novohispano, ¿no? Y de la reflexión, ¿no? Justamente que se va a desarrollar aquí, ¿no? Mariano dice: el clásico caso de los indios naturales no tienen alma, por lo tanto son inferiores, debemos llevarle la cristiandad para ayudarles. Y hay que querían los españoles, ¿no? Los de antes, los de Vox, ¿no? Y bueno, también el alegato, justamente, fíjense, también aquí, por ejemplo, las voces de Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria, o todos estos personajes también que van que incluso tomando como base al propio Aristóteles, van a ir digamos, negando las razones justificatorias de esa supuesta inferioridad de los naturales en el caso de la Nueva España, ¿no? Y hay una reflexión ahí muy, muy interesante. Por supuesto, no soy especialista, pero lo que quiero decir es que hay modos o maneras de apropiación de Aristóteles que no necesariamente son tan conservadoras, ¿no? Y sino que al contrario,
plantean en relación, por ejemplo, al pensamiento europeo, estoy hablando en el contexto de la colonia, plantean incluso desarrollos teóricos más interesantes que incluso los que están sucediendo en Europa, ¿no? Es decir, hay que visualizar cómo se recibe Aristóteles, en la Nueva España, y luego cómo hay una reapropiación del propio Aristóteles. Pero bueno, eso refiere a otra clase, ¿no? Pero sí tiene ecos importantes en la filosofía política que se va a generar, ¿no? Y en el debate que se va a generar respecto a lo bárbaro y a lo civilizado. Antes de entrar en una caracterización de los libros de la política, que con esto voy a cerrar esta sección porque quiero que hagamos de una vez la organización de las exposiciones de lo que viene. Pues nada más señalar que el caso de la política tal cual va a tener una influencia notable en todo el debate, en principio, antes que en la colonia, en relación justamente a la organización del modo de vida medieval, va a haber una correspondencia también entre el uso de otras obras aristotélicas, ¿no? Caso de la metafísica, y luego la introducción de las distintas éticas, que van a servir en principio de justificación digamos, del equilibrio y y de los modos de relación entre los dos poderes, sacerdotium imperium. Pero al mismo tiempo la parte ética de la teoría política, que está presente justamente en la política tal cual, al mismo tiempo va a dar las claves para la renovación justamente del modelo político, de los modelos del propio mundo medieval, para dar pie al humanismo de cierta forma, ¿no? Lo que van a criticar los humanistas es la versión más anquilosada y conservadora de Aristóteles. Con esto que estoy diciendo, para ser claro, porque el calor afecta, que si uno reflexiona en torno a cómo Aristóteles plantea los fines de la sociedad, los fines de la organización política, los fines de la vida política tal cual, uno puede encontrar una proyección que puede llevar a la idea de la necesidad de la autorrealización, del autodominio y de la libertad. Creo yo que hay más que pensar o plantear a Aristóteles nada más como alguien que va y justifica un orden medieval y que por tanto es conservador, ¿no? Creo que hay algo más que eso. Rápidamente, planteo y leo el orden de composición y fecha de la política. Leo. Así pues, Aristóteles, al igual que Sócrates, comenzó preguntándose qué era la excelencia, y cuando encontró la respuesta a esa pregunta, les puso con detalle como paso previo imprescindible para poder hablar de política, de polis. La ética y la política, en fin, son dos partes de un mismo edificio, o sea, esto ya lo hemos comentado, y Aristóteles utilizó un método muy semejante para abordarlas. En cada caso, como puede observarse, exponiendo en paralelo las materias que trata con la política y en la ética Nicomachia. Por ejemplo, en la ética Nicómaco, el libro 1 trata sobre la felicidad, la eudaimonía, que es el supremo fin del hombre. En la política, el libro 1, la felicidad, el vivir bien, es el fin de la polis. De acuerdo con ello, se distinguen los diferentes tipos de dominación. En la ética Nicómaco, en los libros 2 y 3, se habla acerca de la naturaleza de la virtud ética, la arete, y determinación de la responsabilidad moral, acciones voluntarias e involuntarias. Y en la política, en el libro 3, se habla del concepto de ciudad y de ciudadano y clasificación de los regímenes políticos.
Polites, ciudadano, politeia, régimen político, son el núcleo de la política de modo semejante a como arete y proairesis, capacidad de elegir, lo son de la ética. En la ética Nicómaco, libros 4 al 7, se trata del examen de las diversas virtudes éticas e intelectuales. En la política, el libro 4, se trata del examen de los diferentes regímenes políticos. El libro 5, cuál es el más adecuado para cada circunstancia, razones que provocan el cambio constitucional. El libro 6, subdivisiones de la democracia y de la oligarquía y medidas que pueden tomarse para consolidar estos regímenes políticos. En la ética Nicómaco, los libros 8 o 9 tratan sobre la amistad, que es el fundamento del régimen ideal. Y en la política, libros 7 y 8 hablan sobre el régimen ideal fundado en la amistad. El libro 7 establece algunos principios generales y el 8 se centra en la educación, en particular en la música. Entonces es muy interesante aquí justamente estos paralelismos, y no podría ser de otra forma, ¿no? Si se está planteando justamente que la política no puede ser entendida como una acción, como una acción o un ejercicio del poder donde esté y de las interacciones humanas donde esté ajeno lo ético, ¿no? Necesariamente tiene que acompañarlo. Entonces, voy a hacer aquí la pausa, entonces voy a dejar de grabar la sesión vamos a volver ya directamente sobre la fuente el viernes, pero de una vez quiero que revisemos el programa y veamos de una vez y asignemos de una vez las exposiciones, ¿ok? Entonces dejo de grabar en este momento.